Muy buenos días, mi nombre es Julia Lema Plaza, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy hablaré de un tema muy importante de la materia de sociología jurídica. Me permito compartir pantalla para poder ir narrando del tema que he escogido. El día de hoy voy a hablar sobre un tema clave en la historia de la sociología del derecho ecuatoriano, el impacto de la Constitución de 1830 y el periodo de García Moreno. A lo largo de la presentación exploraremos cómo estas influencias moldearon la estructura social y política del Ecuador. Comenzaremos entendiendo el contexto social e histórico del Ecuador en 1830. Es fascinante pensar en cómo en 1830 Ecuador estaba en una encrucijada con tantas estructuras coloniales aún vigentes, pero con un impulso hacia la formación de una nueva identidad. ¿Cómo equilibraron los líderes de esta época el viejo orden con las tensiones emergentes de una sociedad mestiza? El contexto social e histórico. Para situarnos debemos recordar que en 1830 Ecuador vivía una fuerte influencia colonial, persistían divisiones raciales y de clase con un marcado control de la Iglesia Católica. Además surgía una nueva identidad mestiza que convivía con tensiones raciales significativas. Estos elementos configuraron una sociedad desigual, donde las estructuras coloniales codiciaron las políticas de la época. Es como si el paso colonial aún siguiera respirando dentro de las instituciones de la sociedad misma, pero por otro lado, ya se empezaba a gestar una mezcla cultural y social que marcaría el futuro del Ecuador. ¿Qué implicaba entonces tratar de construir una nación en medio de estas contradicciones? Hablemos ahora de la Constitución de 1830 y sus implicaciones sociológicas. La primera constitución. La constitución de 1830 marcó un hito que se promulgó el 11 de agosto que estableció una república unitaria con un sistema presidencial fuerte. Sin embargo, mantuvo las desigualdades sociales al excluir a los pueblos indígenas del sistema político. Esto reforzaba las jerarquías coloniales existentes. También consolidó el poder de la élite y afianzó el papel de la Iglesia, limitando libertades y derechos civiles, como veremos a continuación. En ese momento, ¿cómo imaginaban los líderes ecuatorianos que un sistema tan centralizado podría traer estabilidad? ¿Había realmente una división inclusiva para todos los pueblos que habitaban en Ecuador? Parece que la idea de una sola era para un solo sector muy específico en la población. Los impactos de sociológicos de la Constitución. Primero, la Constitución limitó la movilidad política garantizando el control de las élites terratenientes. Según, al declarar el catolicismo como religión oficial, reforzó la influencia de la Iglesia en las normas sociales, lo que dificultó cualquier reforma progresista. Es aquí donde surge la figura de García Moreno, quien profundizó este orden social. Es casi como si cada paso hacia una mayor centralización también estuviera cavando más profundo de las desigualdades. La Constitución no solo organizaba el poder, sino que lo concentraba en unas pocas manos, mientras se excluía a los sectores más vulnerables. ¿Qué pasaba con los que no encajaban en esa estructura? ¿Qué alternativas tenían? ¿Quién era García Moreno? Hablaremos de su gobierno. Francisco García Moreno, un líder autoritario, gobernó con una mano dura entre 1859 y 1875. Sus políticas fortalecieron el papel de la Iglesia, consolidaron el poder central y perpetuaron las jerarquías sociales. Por ejemplo, vincular las Islas Galápagos al territorio nacional fue un logro significativo, pero sus políticas excluyeron a los sectores indígenas y rurales. Esto creó una sociedad segmentada y polarizada. Y aquí está la paradoja: un gobierno que consolidó un Estado fuerte y centralizado, pero que lo hizo a expensas de la diversidad y la inclusión.
¿En qué momento la unidad se convierte en exclusión? Las decisiones de García Moreno, aunque eficaces, pero algunos establecieron las bases para una sociedad profundamente desigual. La línea del tiempo de García Moreno nos ayuda a comprender su impacto en el Ecuador. Vamos a repasar algunos de los eventos claves de su vida y gobierno. En 1830, Ecuador se independizó y comenzó a estructurarse como una nación. Sin embargo, para cuando García Moreno entró en escena en 1859, el país atravesaba un periodo de gran inestabilidad política y económica. En este año, García Moreno se destacó por restaurar el orden en el país tras varios conflictos internos, consolidando su liderazgo. En 1861, ya como presidente, implementó reformas constitucionales que fortalecieron un gobierno centralizado y un vínculo directo con la Iglesia Católica. Esto marcó un antes y un después en las políticas sociales y económicas del país. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por la represión de facciones opositoras y políticas que excluían a sectores indígenas y rurales. Finalmente, en 1875, su gobierno llegó a un trágico final con un asesinato en Quito, dejando un legado autoritario que continuaría influyendo en la política ecuatoriana durante décadas. Es impresionante cómo un solo hombre puede centralizar tanto poder en una época tan convulsa, pero al mismo tiempo no puedo evitar preguntarme, ¿fue el costo social de ese orden demasiado alto? ¿Qué podría haber sido diferente si hubiera habido mayor inclusión en sus políticas? Ahora conectemos esta línea de tiempo con el impacto que tuvo en la sociología jurídica del Ecuador. El impacto social de la Constitución de 1830. La Constitución no solo marcó la estructura política del Ecuador, sino que aquí también tuvo profundas implicaciones sociales. Vamos a analizar cómo afectó a las distintas dinámicas de la sociedad. Primero, al establecer un sistema presidencial fuerte y otorgar amplios poderes al Ejecutivo, la Constitución consolidó el poder en manos de las élites terratenientes. Esto limitó enormemente la movilidad social y política de los sectores populares, particularmente de las clases bajas y las poblaciones rurales. En este contexto, las desigualdades exigentes no solo se mantuvieron, sino que institucionalizaron los pueblos indígenas, por ejemplo, fueron completamente excluidos del sistema político, lo que perpetuó su marginación. Además, al declarar el catolicismo como religión oficial, la Constitución fortaleció el control de la Iglesia sobre la vida cotidiana, consolidando normas morales estrictas y frenaron cualquier intento de reforma social o cultural. Esto redujo la diversidad y reforzó la influencia de las élites eclesiásticas. Esto nos lleva a pensar en cómo una constitución que se presenta como paso hacia la modernidad puede al mismo tiempo perpetuar estructuras profundamente conservadoras. Finalmente, las libertades civiles que garantizaba como la libertad de expresión y el derecho de reunión eran en gran medida simbólicas. La estabilidad política y las tendencias autoritarias las hicieron casi imposible de ejercer para quienes no formaban parte de la élite gobernante. Es irónico, ¿no? Como una constitución que en teoría busca consolidar una república unitaria, pero que en la práctica excluye a una gran parte de su población. ¿Qué mensaje enviaba esto a los sectores marginados? Tal vez que la nación se estaba construyendo no era para ellos. En resumen, el impacto social de la Constitución de 1830 se manifestó en la consolidación de una sociedad altamente desigual, donde las estructuras coloniales siguieron moldeando las relaciones de poder y los derechos quedaron reservados para una minoría privilegiada. La sociología de antaño. La presidencia de Francisco García Moreno tuvo un impacto profundo en la sociología ecuatoriana de la época, ya que sus políticas conservadoras y autoritarias moldearon las estructuras sociales y políticas del país, su centralización del poder y un estrecho vínculo con la Iglesia Católica. Consolidaron una jerarquía social rígida, donde las élites de la Iglesia mantenían
un absoluto control sobre la vida política y cultural. Esto dejó poco espacio para el pluralismo y las ideas progresistas y contribuyó a la marginación de sectores como los indígenas y los liberales, quienes no tenían voz en los asuntos de Estado. En resumen, la figura autoritaria de García Moreno y sus políticas fortalecieron la estructura social conservadora que excluyente que marcó el rumbo en el país por varias décadas, creando una sociedad segmentada y polarizada, donde las oportunidades y el derecho no eran equitativos. Como dice la cita, el autoritarismo de García Moreno, al consolidar un Estado centralizado y vinculado estrechamente con la Iglesia, reforzó las jerarquías sociales y políticas existentes, limitando la participación de los sectores populares y perpetuando las desigualdades que aún hoy afectan al Ecuador. Retos y oportunidades. Durante este periodo de García Moreno, Ecuador enfrentó varios retos y oportunidades que marcaron su desarrollo político y social y económico. A continuación se detallan algunos de los más significativos. Retos, por ejemplo, la inestabilidad política, la división social, la intervención extranjera, la desigualdad económica y social y la resistencia a las reformas. Entre las oportunidades, las más importantes están la consolidación del Estado, la relación con la Iglesia, las reformas institucionales, el desarrollo económico y la soberanía sobre las Islas Galápagos. El impacto de García Moreno en la sociología jurídica. Analicemos cómo las políticas de García Moreno influyeron en la sociología jurídica ecuatoriana, un tema clave para entender las bases legales y sociales que estructuraron la nación. Primero hablaremos de la Constitución de 1830. Aunque no fue creada directamente por García Moreno, él aprovechó su estructura autoritaria para consolidar el poder presidencial. Esto fortaleció las élites, mantuvo la jerarquía social y rígida y perpetuó las desigualdades económicas. En este sentido, la sociología jurídica de la época reflejaba una clara separación entre los derechos formales y la realidad social, mientras que las leyes hablaban de libertades y derechos. La práctica los reservaba solo para ciertos grupos. Por otro lado, García Moreno reforzó el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica. Al parecer del catolicismo, la religión oficial consolidó un control normativo que limitó la pluralidad social y las reformas progresistas. La moral religiosa se convirtió en la base del derecho, excluyendo cualquier visión que no se alineara a los intereses de las élites eclesiástica y política. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se justifica un sistema jurídico que en teoría busca justicia, pero en la práctica perpetúa la exclusión? Finalmente, el legado de García Moreno en la sociología jurídica también se ve en su capacidad para institucionalizar el autoritarismo. Su modelo de gobierno centralizado estableció precedentes que hicieron difícil el desarrollo de una verdadera participación democrática. Las estructuras legales no solo regularon la sociedad, sino que también sirvieron como herramientas de control y exclusión. En resumen, la obra jurídica de este periodo no es solo un reflejo de su tiempo, sino un espejo para preguntarnos hasta qué punto las leyes reflejan realmente los valores de justicia e igualdad que deberían sustentar o son en cambio son herramientas para perpetuar desigualdades. Con esta reflexión pasemos a las conclusiones finales para entender las lecciones que podemos aprender de este periodo. En conclusión, tanto la Constitución de 1830 como el gobierno de García Moreno consolidaron un sistema político y social excluyente, aunque se lograron avances en la centralización del poder. Esto fue a costa de la equidad y la participación social. Es interesante cómo la historia nos habla de cómo el poder centralizado puede generar estabilidad, pero también nos recuerda los costos que ello puede implicar en un país como Ecuador. ¿Sería posible repensar estos costos y hacer de la equidad no solo una aspiración,
sino una práctica concreta, he allí la gran incógnita. Eso es todo. Muchísimas gracias.